Bueno, ya estamos en vivo y en directo. Alexandru Busoiceanu entre Rumanía y España es el tema de hoy. Yo solo darles las gracias por estar con nosotros y tiene usted la palabra, don Jorge Martín Quintana. Hola, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, desde luego lo primero, agradecer al Instituto Cultural Rumano y especialmente también a doña María Pop, pues el privilegio realmente que me concede al poder fungir como moderador en esta mesa sobre Alejandro Busoiceanu. Primero por la figura a la que yo le tengo muchísimo cariño y además por los ponentes que van a participar, a los que también les tengo pues, una gran admiración y un gran cariño por todo lo que han aportado, ¿no? Yo he de decir que el primer contacto que tengo con la cultura rumana la tengo precisamente a través de un exiliado, y es concretamente a través de Vintila Horia, que leo sus dos libros, bueno, dos de ellos, ¿no? de los muchos que tiene, que son Dios ha nacido en el exilio y Perseguid a Boecio. Y ahí pues me voy dando cuenta, esto fue antes de mis tiempos universitarios, me voy dando cuenta de dos cosas. Primero, de la proximidad que tienen España y Rumanía, especialmente pues a través de esa relación que hemos tenido con Roma, y por otro lado el hecho de que existen en España pues una serie de exiliados
de una categoría intelectual altísima, ¿no? Llegan los tiempos universitarios y precisamente por mi interés, sobre todo por Rumanía, por los países del este en general, pero también por Rumanía, y tras conocer que el rumano es una lengua románica, que es una lengua que al fin y al cabo está emparentada con el italiano, que está emparentada con el portugués, voy a la biblioteca de la que luego va a ser mi facultad. Todavía estaba cursando otra carrera en ese momento, pero voy allí a la biblioteca y voy a buscar una gramática de rumano. En aquella época, estamos hablando de hace unos 20 años aproximadamente, pues no había nada digno de tal nombre editado de manera reciente, o al menos yo no lo había encontrado, pero sí doy con un libro, La gramática rumana, de en aquel momento para mí un tal Aurel Rauta, ¿no? Y entonces me doy cuenta, digo, anda, pues este libro está editado en 1947 por la Universidad de Salamanca, prestigiosísima, y está a cargo esta gramática, como digo, de alguien que se llama Aurel Rauta. Este español no es, desde luego. Voy a ver quién es Aurel Rauta. Y me encuentro con otra figura excepcional pues de la cultura que se exilia en España. Bueno, pues buscando información por mil razones, ¿no? Pues a veces sobre el exilio, otras veces sobre otras cuestiones, doy con otra noticia que para mí me fascinó, ¿no? Que para mí fue absolutamente emocionante. Y es que ya en 2006 se había fundado el Instituto Cultural Rumano en España, pero me llega una noticia, no sé muy bien ahora mismo a través de qué fuente, me llega la noticia de que en 1944 ya se había fundado un Instituto Cultural Rumano y que el de 2006 es casi una refundación, podríamos decir. Y quien está al frente de ese Instituto Cultural Rumano no es otro que Alejandro Busuceno. Inicialmente me interesa la actividad que está desarrollando ese instituto. Antes ya se había iniciado unas clases en la Complutense de Madrid, pero sobre todo me centro en qué actividades había desarrollado el instituto desde su fundación. Pero claro, según voy buscando información, me voy dando cuenta, y además precisamente gracias a dos ponentes que escriben en español y que están presentes aquí precisamente, pues me voy dando cuenta de la magnitud de esta figura que es Alejandro Busuceno. Me doy dando cuenta del papel que tiene en la cultura, tanto de su país como en nuestra cultura y en todas las facetas que toca. Por ser breve, sencillamente decir que a mí personalmente de Busuceno lo que me asombra, entre otras muchas cosas, porque como digo, en todas esas facetas que tiene, es que lo mismo puede catalogar las colecciones reales rumanas que estar detrás o al lado o empujando el arte de vanguardia español de posguerra, como va a hacer desde incluso 1949 ya en el homenaje a Matías Geritz. Lo mismo puede, por ejemplo, escribir poesía, no como dijera Vicente Alexandre, no en castellano, sino en las sutilezas del castellano, con lo cual es importante tenerlo en cuenta, el que va a ser futuro premio Nobel que diga esto de la figura de Busuceno. ¿Cómo puede atreverse a verter al rumano la poesía de San Juan de la Cruz? Es decir, tenemos una figura que además tiene muchísimos, como digo, elementos que hacen que sea absolutamente fascinante. Bueno, yo paso ya precisamente a presentar esta mesa redonda, empezando con nuestra primera ponente, que es Irina Dogaru. Irina Dogaru es profesora en la Universidad de Arte Teatral y Cinematográfico de Bucarest, donde imparte clases de español e inglés. Fue profesora titular en la Universidad Dimitri Cantemir de Bucarest, donde impartió clases de literatura española de los siglos XVIII y XX. Impartió también cursos prácticos y un curso de teoría práctica de la traducción. Fue profesora colaboradora en el Instituto Cervantes de Bucarest.
Ha traducido al rumano más de 20 novelas españolas y latinoamericanas y como hispanista ha participado en varios congresos y conferencias internacionales, además de publicar diversos artículos en revistas y publicaciones especializadas. Es miembro de BETA, de la Asociación de Jóvenes Doctores de Hispanismo, y de ASELE. Y precisamente se doctora con la tesis, una tesis sobre Alejandro Busucenu, y es autora de varios artículos en torno a esta figura. Yo destacaría el destino de un humano universal, Alejandro Busucenu, que es un artículo que yo le tengo especial cariño, porque como digo, accedí a su figura en buena medida gracias a este texto. También la historia romántica de Juan Valera y Lucía Palade, vista por Alejandro Busucenu, y en romano Correspondența lui Alexandru Busucenu, que también nos da muchas claves de su vida, como digo, a través de sus cartas. Sin decir más, sencillamente presentar a Irina Dogaru con Alejandro Busucenu, un rumano universal. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerle a Rareș Cristea y implícitamente al Instituto Cultural Rumano de Madrid por la invitación de participar en este encuentro. Es una gran alegría volver a encontrarle a mi amigo Luca Cerullo y conocer a Raluca Ciorta, cuya tesis doctoral es de mucho interés para mí, y a Jorge Martín Quintana. Y bueno, es un honor estar con ustedes hoy para hablar de la prolífica personalidad de Busuioceanu, quien fue, como Jorge ya lo subrayó, poeta, profesor, crítico de arte, crítico literario, historiador, diplomático, periodista, ensayista y traductor. Y me propongo hablar de su personalidad en conjunto para ilustrar su universalidad. ¿Cómo era el hombre Alejandro Busuioceanu? Sabemos de algunos que le conocieron y le dedicaron varias evocaciones, como Virgilie Runca, Alejandro y George Ciorenescu, Ion Frunzetti, Eugenio Battisti. Sabemos pues que era exigente, discreto, justo, que sabía elegir a sus amigos, que tenía un espíritu joven y un temperamento muy vivaz. Todos afirman que fue un gran hombre de carácter indomable. De su diario titulado Los cuadernos de la medianoche se desprende la imagen de una fuerte personalidad cuya arma contra todo tipo de adversidades fue hasta el último momento el humor, doblado por la ironía, muchas veces dirigida contra sí mismo. No hizo compromisos, aunque pasó por circunstancias muy duras y pesadas, y su correspondencia desvela el retrato de un gran solitario que supo apreciar las pocas relaciones desinteresadas, quedando sin embargo inflexible y rompiendo incluso viejas amistades cuando los principios se lo imponían. Su obra en su totalidad y en cada uno de los campos que la componen revela un espíritu brillante, dotado con una aguda inteligencia, siempre acompañada por una sólida cultura y una penetrante intuición. A partir de 1919 empezó a publicar artículos como periodista en los diarios rumanos Arena, Luceafărul, Dacia y Lamura. Y 2 años más tarde, en 1921, fundó con uno de los más destacados escritores rumanos del momento, como Nichifor Crainic, Cezar Petrescu y Lucian Blaga, la revista Gândirea, el pensamiento, ¿no?, en español, que tendría una influencia considerable en Rumanía en el periodo de entreguerras. Y luego, años después, una influencia en el exilio impulsada por Mircea Eliade. Con solo 27 años, en 1923, Busuioceanu fue nombrado secretario del PEN Club, cuyo presidente de la sección rumana era el historiador Vasile Pârvan. Este último, que había fundado en 1920 la Escuela Rumana de Roma, Academia di Romania, lo envió a su discípulo Alejandro Busuioceanu a la capital de Italia para seguir los cursos de la academia. Y entre 1923 y 1925, Busuioceanu tuvo la oportunidad de estudiar con los profesores Adolfo Venturi, Antonio Muñoz, Orazio Marucchi, Federico Ermanin, y como becario de esta institución
Buceocanu colaboró en los trabajos de restauración coordinados por el profesor Antonio Muñoz en la Ciudad Eterna, adquiriendo de esa manera sólidos conocimientos en el campo de la historia del arte bizantino y de la metodología de la restauración. En 1925 finalizó su doctorado en la Facultad de Letras y Filosofía de Bucarest con una tesis sobre los frescos de San Urbano alla Caffarella, y 4 años más tarde aprobó su examen de docencia en la historia del arte medieval y moderno con una monografía dedicada a Pietro Cavallini, el principal representante de la pintura romana del Prerrenacimiento. Ese estudio fue la más importante contribución de la época acerca del reemplazo de la técnica bizantina del mosaico con la del fresco, lo que tendría como resultado la renovación de la concepción del arte italiano en el Duecento y Trecento y el acceso posterior de ese arte a los valores humanistas del Renacimiento. En 1931 fue nombrado como experto, una cosa que Jorge mencionó, por la Casa Real de Rumanía para evaluar los 9 cuadros del Greco que en aquel entonces formaban parte de la colección de Carlos I de Hohenzollern. En ese periodo publicó el libro considerado por los especialistas en el campo una verdadera obra maestra, el libro titulado Los cuadros del Greco de la colección real de Rumanía. Y durante aquellos años siguió publicando numerosos ensayos y crónicas de arte. Fue, asimismo, uno de los organizadores insignes y presentadores de la Exposición Internacional de París en 1937. No hay que olvidar que Buceocanu llegó a España en 1942, cuando ya era muy conocido en todo el mundo como uno de los mejores críticos de arte. Según Eugenio Battisti, Buceocanu encarna en el Madrid de los años 50, cito, la gran cultura internacional, concluyó la cita. Bueno, según se desprende de los documentos del Fondo Documental de la Biblioteca Mihail Sadoveanu de Bucarest, el 18 de abril de 1942, por orden del Ministerio Real de Asuntos Exteriores, Buceocanu fue nombrado consejero cultural de la Legación Rumana de Madrid, llegando a ser simultáneamente profesor de lengua y literatura rumanas en la Universidad Complutense, cátedra que él mismo creó y donde logró introducir en 1946 la lengua rumana como asignatura obligatoria para los estudiantes españoles. En una conferencia que pronunció el 17 de diciembre de 1942, con el motivo de la inauguración de la apertura en la Complutense, de la cátedra de rumano en la Complutense, una conferencia que publicó al año siguiente, en 1943, bajo el título Dacios y romanos en los Cárpatos. Buceocanu destaca que el objetivo principal de dicha cátedra es el de, cito, preparar este camino y hacer posible el reconocimiento de una fraternidad de raza, de espíritu, de ideales, de destino, concluyó la cita. Esas palabras diplomáticas, teniendo en cuenta las circunstancias, eran sin embargo muy sinceras y siempre fueron dobladas por hechos indiscutibles. En la misma conferencia, el profesor de rumano añadirá, cito, mi misión está limitada, pero no es fácil. Hablar a los estudiantes españoles sobre la lengua de mi patria, sobre su historia, su cultura y sus monumentos, enseñarles los lazos de origen y espiritualidad que nos acercan al noble pueblo español e intentar hacerles comprender y amar a aquel otro mundo latino situado en el extremo opuesto de Europa y fecundado en sus mismas fuentes por la sangre y el espíritu hispánicos. Concluyó la cita. Efectivamente, Buceocanu se quedará en esa cátedra hasta el final de su vida. Como resulta de la evocación hecha por Alejandro Ciorenescu, Buceocanu había traído al lectorado de lengua y literatura rumanas un baúl, un cofre considerable de libros que utilizó en su actividad didáctica en los últimos 2 decenios de su vida. En una carta oficial que forma parte del mismo fondo documental, firmada por Buceocanu y dirigida al ministro de Cultura Nacional el 15 de octubre de 1946, este subraya que según el nuevo reglamento de la Facultad de Letras,
Cito, el curso de lengua y literatura rumanas, opcional hasta ahora, llega a ser obligatorio a partir de ese año para todos los estudiantes del cuarto grado de filología moderna. Una situación que no fue fácil de obtener aquí, dice él, donde la lengua y cultura rumanas eran totalmente ignoradas hasta hace 5 años y donde en la universidad ningún profesor tenía los conocimientos necesarios o la vocación de impartir las clases. Concluyo la cita. El mismo año, es decir, en 1942, Bucioceanu fundó el Instituto Rumano de Madrid, respecto al cual confiesa en la misma carta que, cito, fundé con mis esfuerzos y por mucho tiempo lo mantuve a mis expensas. Concluyo la cita. Después de 5 años de actividad incansable en Madrid, en la capital de España, Bucioceanu le escribía al mismo ministro rumano que, cito, después de 5 años de actividad tengo hoy más de 300 exalumnos licenciados que tienen conocimientos de lengua rumana. Concluyo la cita. Añadía que hace poco, dice él, gracias a la corriente creada, se fundó una nueva cátedra de lengua rumana en la Universidad de Salamanca y los editores españoles manifiestan interés por la literatura rumana, de la que tradujeron muchos libros. Concluyo la cita. Cabe recordar que el mismo año, en 1942, inmediatamente después de su llegada a Madrid, Bucioceanu publica en castellano un compendio de literatura rumana que posteriormente, en 1948, constituirá el primer número de la revista Luceafărul, creada por Mircea Eliade en París. Ese breviario, que inicialmente se pretendía un instrumento de trabajo para los estudiantes españoles, es una síntesis de literatura rumana desde una perspectiva tipológica, la primera hecha por un intelectual del exilio en base a los rasgos específicos de las personalidades y las obras, desde la vida de San Juan el Nuevo, de Grigore Zamblac, hasta 1920. En 1948 se le concede el puesto de redactor permanente en la revista Ínsula y más tarde, a partir de enero de 1949, una rúbrica literaria permanente titulada Letra y Espíritu. Bueno, fundada en 1946 por Enrique Canito y José Luis Cano, concebida como refugio cultural en el periodo franquista, esta revista de letras y ciencias humanas se distinguió por, tal como su mismo nombre lo revela, por una total independencia de criterios. Según evidenciaba Antonio Gallego Morel, ex rector de la Universidad de Granada, catedrático de literatura y escritor, Ínsula se convirtió en plena dictadura cuando España vivía en un aislamiento casi total, en una, cito, rompeolas cultural de todos los docentes españoles, concluyó la cita, que encontraban allí un lugar bueno, la alegría de encontrarse con artistas y literatos extranjeros. Y en esta rúbrica permanente, Letra y Espíritu, Bucioceanu publicó durante 3 años seguidos excelentes artículos, presentaciones y entrevistas sobre cuestiones muy diversas. La teoría del arte, incluyendo artículos sobre verdades estéticas de orden general, la literatura, bueno, y la política, gozando de total libertad a la hora de elegir sus temas. La variedad de sus artículos y el tamaño de los mismos, que los convierte en verdaderos ensayos, son impresionantes. Una mera enumeración creo que bastaría para convencer sobre la diversidad de sus temas. Bucioceanu escribió sobre Louis Aragon y su regreso a las fórmulas del arte hermético de la lírica de los antiguos trovadores provenzales, sobre los juicios apresurados y muchas veces erróneos de Somerset Maugham acerca del Greco, como se desprenden de la novela de Maugham titulada La luna y 6 peniques, toda una serie de artículos sobre Vicente Alexandre, Eugenio d'Ors, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, un artículo sobre el mito de Don Juan, y asimismo fue el primero en presentar al público español no solo a escritores franceses menos conocidos del tiempo como Pierre-Jean Jouve o Jean Paulhan, sino también a grandes escritores y artistas rumanos como por ejemplo a Lucian Blaga, a Mircea Eliade,
con una presentación del mito del eterno retorno, y a Constantin Brâncuș, entre otros. En las páginas de la misma revista, de Ínsula, ¿no?, Bucioceanu publicó una serie de artículos que intentaban explicar lo inefable, la esencia de la poesía, que él llamó epifanismo, término que utilizó al principio para hablar de la poesía de Vicente Aleixandre. Así apareció un manifiesto artístico que gozó de gran interés en el ámbito literario español. En los ensayos titulados La verdad metafórica y Poesía y verdad, el crítico rumano desarrolla su nueva teoría estética respecto a la metáfora como lógica de la poesía e instrumento independiente de conocimiento, tan preciso y seguro como el axioma para las matemáticas y nada inferior a otros tipos de conocimiento. Hubo muchos ecos. Guillermo de Torre publica en 1950 en Buenos Aires una obra titulada Problemática de la literatura, donde reitera la idea de Bucioceanu, dedicando un capítulo entero a la poesía como actividad del espíritu y método de conocimiento. 2 años más tarde, su teoría se convirtió en una de las líneas temáticas del Congreso de Poesía de Segovia. Y en 1954, el poeta cubano Roberto Fernández Retamar explicó en su libro titulado La poesía contemporánea de Cuba que la Escuela de Poesía Orígenes, organizada alrededor de la revista con el mismo nombre, utilizó la fórmula estética lanzada por Bucioceanu de la poesía como actividad del espíritu y método de conocimiento. Como poeta, Bucioceanu escribió en su juventud antes de inmigrar a España al estilo de Lucian Blaga, no bajo su influencia, según subraya Virgilio Runca, sino en la línea de la misma sensibilidad lírica. Más tarde, en 1942, llegando a España, incluye todos los poemas de su juventud en el ciclo Peldaños Olvidados, Trepteuitate, confesando que había superado la etapa Blaga porque se sentía obligado a seguir su camino. Sorprende que el poeta rumano considere que posee un único lenguaje poético. Según Bucioceanu mismo, cito, cualquiera que sea la lengua en que escribimos, no podemos menos de someternos a la voz interior que surge siempre en nosotros de fuentes misteriosas y es nuestro fatum en cualquier medio o condiciones en que nos encontremos. Concluyó la cita. Los críticos sostienen que el rumano innova en castellano por sintagmas ajenos a la sintaxis del castellano y no obstante logra añadir una extraña vibración de angustia metafísica, para utilizar los términos de Gheorghe Ciorenescu. En España publicó 3 tomos de poesía escritos directamente en castellano, Poemas patéticos en 48, Innominada luz en 49 y Proporción de vivir en 1954. Bueno, de la poesía de Bucioceanu hablará mi amigo Luca Cerulo, así que me paro aquí. Voy a decir solo que a Bucioceanu le angustiaba que su poesía no fuera aceptada por el mundo literario español, sino por cortesía. Sin embargo, quedó patente que la excelente recepción de sus versos en España no se debió a la condescendencia, sino fue el resultado de una admiración sincera y de unos criterios de valoración muy sólidos. Y recuerdo que Jorge mencionó 2 personas que le apreciaron muchísimo. Porque, bueno, Vicente Aleixandre le visitó a su casa el 21 de octubre de 1951, es una cosa que aparece en el diario de Bucioceanu, y después de leer sus poemas le dijo que están escritos no en castellano, sino en sutilezas de castellano. Bartolomé Mostaza afirmaba en un artículo publicado en 48 en la revista Ya que sus poemas son excelentes piezas líricas en un castellano que se diría mamado. Fernández Almagro admira la misma destacable calidad poética de una lengua aprendida. Eugenio Frutos, en un artículo que ocupa una página entera de la revista La Hora, la he encontrado en microfilm en la Biblioteca Nacional de Madrid, en 49 le escribe bajo el título El intenso patetismo de Alejandro Bucioceanu, que, cito, este libro atestigua la presencia de un espíritu en el mundo, la existencia en la descubierta del mundo de un espíritu singular
Y sigue, atestiguar con palabras de una lengua no materna lo que uno es, lo que son las cosas, me parece empresa singular, hazaña para muy pocos reservada. Buciochano ha probado sus fuerzas en esta hazaña y ha vencido. Concluyo la cita. Bueno, entre las pruebas de aprecio de las cuales gozó Buciochano en España se encuentra su elección como miembro de la Academia Real de Arte e Historia de Toledo y de la Academia de los 11 en 1953 y 1954, la así llamada Academia Breve de Crítica de Arte, impulsada y presidida por Eugenio Dors, su íntimo amigo, como elemento de difusión de la actividad artística moderna y contemporánea de la España de la primera posguerra. Y como traductor, tradujo magistralmente al rumano obras muy difíciles, casi intraducibles, por ejemplo, los poemas de Walt Whitman o de Rainer Maria Rilke, de Hugo von Hofmannsthal, y más tarde, en los últimos años de su vida, de San Juan de la Cruz, ¿no? Cabe mencionar esta experiencia, dado que la poesía de San Juan está en la frontera con lo inefable y expresa unas realidades asequibles solo para los místicos. Además porque esas realidades traducidas a un idioma distinto al español representan un verdadero riesgo para cualquier traductor. Pero felizmente Buciochano era también poeta y conocía a fondo la literatura rumana que había enseñado tantos años en la Complutense y por consiguiente supo dirigirse al único capaz de ayudarle, es decir, a Dostoevsky, con sus salmos hechos en versos, ¿no? Psaltira preversur tocmita, de donde se inspira al nivel léxico. Y cabe mencionar que leyó su traducción al rumano del Cántico Espiritual en el Congreso de Poesía de Segovia en 1952, delante de la tumba del santo. Solo 2 minutos y acabo. En 1953, obteniendo por los descendientes de Juan Valera documentos antiguos del archivo de la familia, Buciochano publicó un ensayo sobre la relación entre Juan Valera y Lucia Palade, demostrando no solo que conocía el idioma español en sus matices más sutiles, sino que también merecía recibir el gran premio de la Fundación Juan Valera, aunque había competido con escritores de la talla de Azorín. Bueno, el 23 de marzo de 1961, Buciochano murió solo en su pequeño piso de Madrid, al lado de la Biblioteca Nacional. Con él se extinguía un mundo entero. Eugenio Battisti evoca el momento de esa pérdida en palabras que sintetizan perfectamente el valor de la personalidad tan compleja de este rumano universal. Y dice Battisti, cito, al regresar a Madrid ya era demasiado tarde. Me fui enseguida a su piso, pero nadie supo decirme nada. Con su desaparición me di cuenta de repente de que había perdido toda una serie de contactos culturales, de que se habían cerrado las puertas de un mundo muy complejo y civilizado que él había abierto para mí. Concluyó la cita. Bueno, en conclusión, la identidad de Buciochano se forjó en medio de una prolífica alteridad. Sin embargo, nunca logró alterar su fuerte personalidad y tampoco pudo modificar el mensaje que este rumano universal supo transmitir a las generaciones venideras, ¿no? La cultura es la única solución para guardar conscientemente los valores eternos de la humanidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Una frase desde luego a tener muy en consideración en cualquier momento y más en estas circunstancias que estamos viviendo. Pues bueno, la verdad es que nos quedamos con muchísimas ideas. Esa es precisamente ese aspecto polifacético que tiene Buciochano. Y no he hablado de su libro de historia, ¿no? El mito de Zamolxis en las leyendas géticas.
De eso no he hablado, porque ya me he enrollado como una persiana, tenía que pararme, ¿no? No, desde luego. De alguna manera, alguien tenía que pararme. Desde luego es una persona que es que se podrían estar muchas horas porque tiene muchos aspectos. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que falta el estudio de las cosas, de los proyectos que no llegaron a buen puerto, que se quedaron ahí. Por ejemplo, pues yo he leído una revista de educación de 1943 en la que se menciona que quería preparar 3 antologías, pero no especifica qué antologías, se supone que de literatura rumana, y yo no tengo constancia de que existan esas antologías, salvo el estudio de 1946, que además comparte con otro exiliado realmente notable, pero en este caso de origen polaco, que es Józef Lewandowski, con lo cual es un tomo realmente que es un auténtico tesoro, ¿no? Bueno, vamos a hablar precisamente de esa, a mí me ha impactado mucho, ¿no? Esa última frase de que murió solo, ¿no? Realmente es terrible, ¿no? Y nos conecta un poco con esa idea del exilio. Sí, la familia se había quedado en Rashov, Lía, la esposa, y Ioana, Onika, también su hija, ¿no? Pues lo perdió todo, efectivamente, desde ese punto de vista. Exactamente, y eso se refleja muy especialmente, yo por lo menos lo percibo muy especialmente en proporción de vivir, ¿no? Es esa poesía precisamente de los derrotados, de los que pensaban que estaban en la cima, pero que de repente han perdido todo, y es auténticamente terrible, y esto nos conecta mucho con la siguiente ponencia, que es precisamente bueno, pues una de las cuestiones que más ha trabajado precisamente Luca Cerulo, que ha trabajado el exilio español, además, y a mí personalmente, no quiero adelantar nada, pero a mí personalmente me parece interesante una idea, ¿no? Alejandro Busucenu en España podríamos decir que está con los vencedores, pero no deja de ser un derrotado en su país. Por lo tanto, en vez de colaborar, por ejemplo, con revistas como Escorial o como revistas como Garcilaso, curiosamente colabora y está más cerca de los poetas desarraigados, y en su poesía pues se habla de eso, de esa poesía del desarraigo, del exilio, de la derrota, y me parece pues en ese sentido también un personaje muy estimulante y muy interesante, ¿no? Pasamos a presentar a Luca Cerulo, que es doctor en literaturas románicas por la Universidad La Orientale de Nápoles y profesor de literatura española en la Universidad de Palermo. Al exilio rumano, no sé si hay un poco de... ¿se me oye bien? Sí, yo te oigo. Sí. Pues decía que al exilio rumano en España ha dedicado su tesis doctoral, luego publicada en Italia con el título L'impossibile ritorno, itinerari dell'esilio intellettuale romano nel mondo hispánico. Es además especialista en literatura, como he dicho, adelantado, de posguerra y del exilio español, y el doctor Cerulo abordará, o Cherulo, perdón, abordará... Cerulo, perdón. Cherulo, mejor. Cerulo, ¿verdad? Cherulo. Pero bueno, siempre llevo este problema del apellido. Pues me disculpas que... No, claro. Cherulo. Abordará, como digo, la figura de nuestro protagonista con la ponencia poeta rumano, poesía española, Alejandro Busucenu en España. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un placer enorme y no puedo sino sumarme a los elogios y a los agradecimientos a aquellos que organizaron este encuentro, a Jorge, al Instituto Cultural Rumano, a Laresh y a todos y a todas que lo hicieron posible. Yo voy a aportar una pequeña contribución a este homenaje a la figura de Busucenu, empezando con el hecho de que su nombre fue para mí la puerta de entrada a un mundo que entonces desconocía, pero que me permitió explorar una de las numerosas páginas olvidadas de la historia que, como sabemos, arroja luz y sombra a su antojo. Era el 2010
cuando conseguí hojear uno de los ejemplares de los poemas de Busuchano. Y esas páginas, recogidas en ediciones frágiles, casi quebradizas, me parecieron tan ricas en historia, en vivencias y en vida, que casi tuve la tentación de protegerlas, como si entre mis manos se fuesen a convertir en polvo, o como si el sol de ese junio caluroso que hacía en Madrid pudiera haberla derretido de un momento a otro. Me acompañaron aquellos himnos a la soledad, en mi propia soledad, hasta una identificación casi total con el autor, con su exilio tan diferente del mío entonces, porque lo llamamos estancia y suena mejor, y lo es, pero marcado quizá por invisibles espacios compartidos. Me animo, por lo tanto, a recordar su figura, agradeciendo otra vez a quien tuvo la intuición de rendirle este homenaje tan merecido, porque organizando este acto ha suscitado en mí el recuerdo de esa época tan placentera y de ese descubrimiento que determinó un viraje importantísimo en mi tesis doctoral y quizá en mi trayectoria académica. En 1979, y a los albores de la nueva etapa democrática en España, María Zambrano escribía desde su cobijo suizo que el exilio forma parte de la cultura española y recalcaba la confusión terminológica desarrollada acerca del mismo término, exilio, que viene a cubrir solo una de las categorías de los innumerables viajeros erráticos de este mundo. Los bienaventurados, así se titula el ensayo de la filósofa, establece tipologías de aislamiento cultural, material y espiritual que han supuesto los exilios contemporáneos, con miras a realizar una auténtica taxonomía del exilio y de los exiliados. Se me permita en esta ocasión recordar al menos 3 de estos periplos vitales zambranianos: el refugiado, el expulsado y el exiliado, propiamente dicho. Sin detenerme demasiado en tamizar cada una de las mencionadas trayectorias, me gustaría destacar cómo el profesor, poeta, escritor, crítico y todo lo que se ha dicho, Alexandru Busuceanu, haya vivido experiencias asociables sobre todo a la primera categoría zambraniana. El refugiado, asevera la filósofa, elige un sitio de salvación, una segunda patria que acepta por completo, adhiriéndose lo más posible a la cultura, a la literatura en su caso, y a las más simples y rutinarias costumbres del sitio elegido. España fue, para Busuceanu, una segunda casa donde construir un futuro posible, una alternativa a la primera existencia, aquella Rumanía que nunca tuvo la posibilidad de reencontrar en su particular odisea moderna. El refugiado, por su misma índole, aprende muy rápido la lengua de adopción, reconociendo, como también sostiene Josip Brodsky, que el idioma es un arma contundente y en el caso de ser escritor será el arma más potente que tenga a su alcance. Y a este idioma nuevo le dedica disciplina, esmero y una profunda y concienzuda labor libre. El temor de no poder competir, de no ser entendido, de no expresar de forma completa lo que él siente, es fuerte, tangible, y de ahí el extremado cuidado en la redacción, la obsesión por un texto perfecto que suene lo más natural posible. De este rasgo textual no tardan en percatarse las voces críticas de la España a la que el poeta arriba en 1942. Dice, por ejemplo, Pablo Cabañas, hablando de poemas patéticos, que se trata de imágenes que muestran un poeta que escribe en su lengua vernácula, refiriéndose al castellano rápidamente aprendido por Busuceanu. Más tarde, Bartolomé Mostaza recalcaría los mundos paralelos en los que se mueven los poemas del autor. España a nivel formal y estético, Rumanía a nivel profundo, y no duda en acercar al poeta rumano a la inolvidable escuela del maestro Alexander. De haberlo conocido, no excluyamos que esto pasara, pero no hay huellas sobre las que construir un discurso de este tipo, María Zambrano habría apreciado la poesía de Busuceanu como palmado ejemplo de lo que ella misma asevera sobre las categorías del exilio moderno. Poeta en castellano, pensador rumano, Busuceanu acepta España como segunda casa, dedicándose con infatigable entrega a crear puentes entre las dos culturas.
alimentando un diálogo ideal en torno a conceptos fundacionales y ancestrales. En primer lugar, España y Rumanía comparten el estado periférico respecto a la latinitas. Ambas culturas, de acuerdo con Steiner, participan con numerosos ejemplos a la cultura del exilio del mundo occidental, visión que también comparte Abellán al definir el exilio y la cultura vinculada al destierro, una constante de la cultura española. Y finalmente, Rumanía y España cuentan con una tradición antigua, tan vinculada al paisaje, al folclore, a la historia popular, que reduce la distancia material que geográficamente las aparta. Hay un puente ideal, por tanto, que supera la ideología política tan predominante en el siglo pasado y pone en el mismo panteón a Federico García Lorca, Mircea Eliade, Rafael Alberti o Vinti La Joria. Es toda provocación, claro. El exilio, desde luego, une y aglutina, subsana las diferencias que el ser humano, en su humilde condición de ser finito, no puede soslayar en vida. Ahí está Alessandro Busucciano, en esta especial y privilegiada categoría de escritor de dos mundos, o de muchos mundos. Poeta de la nostalgia, de la melancolía, del eterno retorno a un lugar ya inalcanzable. En 1942, como se decía, llega a España como concejal de la embajada rumana madrileña, sin saber que esa será su meta y su cobijo por su vida, de por vida. Un proyecto inicial de corto plazo, una estancia de 2 años, como mucho. No será así, como ya sabemos. Ya a 4 años, inaugura con emoción el Instituto Cultural Rumano. Órgano permanente de acercamiento cultural entre dos mundos. En tan solo un lustro, su percepción del país ibérico ha mutado. Ahora el poeta sabe que, a no ser que ocurra algo grande e importante en su patria, Madrid va a ser su casa, su exilio. En la capital empieza a construir su segunda vida, su segunda identidad. Amigo de Alexandre y de otros poetas, refinado crítico literario y de arte, empieza a codearse con otros escritores del mundo intelectual de la España de comienzos de la era franquista. Según Pilar Gómez Bedate, Busucciano es uno de los primeros en crear la poesía, como se decía antes, del conocimiento. Un concepto que el poeta hace migrar directamente de su cultura de origen y que pronto contará con otro ilustre miembro de la comunidad intelectual rumana afincada en Madrid, Vinti La Joria, y su novela entendida como técnica del conocimiento y no como mero producto estético formal vinculado al mercado y a sus brutales leyes. Su poesía del conocimiento, producida directamente en castellano, una lengua elegante, con impresionante carga de evocaciones y referencias extra e intratextuales, aparece en delicadas ediciones, a cargo de eminentes figuras de la España cultural de entonces. Poemas patéticos es acogida en la colección Mensajes, dirigida por Leopoldo de Luis, recibiendo una entusiasta reacción crítica. La llegada de estos poemas sobrios, elegantes, representa toda una novedad en una cultura a la española que necesita literatura y que recibe con gran entusiasmo el aporte de personalidades como Busucciano. Un año más tarde sale Nominada Luz, un auténtico himno a la belleza, sin olvidar la raíz melancólica que subyace en toda producción artística del poeta. Este volumen, publicado por Escorial, registra la misma apreciación crítica del primer libro. Se trata de una literatura, claro está, no destinada al gran público, hecho de que se quejaba el mismo poeta. Los libros de Busucciano no circulan, pero sí dejan huellas y dejan asombro en la comunidad intelectual madrileña, que empieza a contar con el poeta rumano para actos, conferencias y otras manifestaciones culturales. Asombra, entre otras cosas, su perfecto castellano, fruto de rápido aprendizaje que es típico, como recordaba Zambrano, de quien acepta el destino del exilio, adhiriéndose por completo a la cultura de llegada, pero sin olvidar la riqueza cultural del país del que procede. Su último volumen, Proporción de Vivir, se publica en Ínsula y celebra al poeta como voz importante de la poesía española rumana de los años 50.
El universo poético del autor es un conflicto perenne y doloroso entre las dimensiones de la existencia. El tiempo, la voz de ese pasado perdido, propicia un continuum temporal con el presente y transforma la memoria en existencia, en presencia. Hay que darle razón a otro exiliado rumano, Cioranescu, quien afirma que la labor poética de Busuchano le permite salir de la frágil dimensión de poeta rumano en lengua española, sino que supone su ingreso en la pléyade cultural, a la que pueden acceder muy pocos privilegiados. La dimensión de no ser de nadie, ser de todos al mismo tiempo, ser rumano, ser español, ser ciudadano de un mundo que descarta el límite modesto, geográfico, trazado por una fría línea de lápiz en el mapa, y le da valor a otra orladura, más noble, menos vinculada a la brutalidad de la historia. En la poesía de Busuchano aflora una España mítica, soñada, que oscila. Sin embargo, entre la representación austera de la monumentalidad histórica del país ibérico y la sencillez de la genuinidad de los campesinos, de los extensos campos, de las ondulaciones de la sierra, del ardiente frenesí de la ciudad. La intrahistoria, diría Unamuno, que choca contra la majestuosidad del Escorial, del monumento al Cid, del imperio, pero que se une a él gracias a una perspectiva distinta, la mirada de quien desde fuera elige el país ibérico como única salvación, como último encuentro, como viaje iniciático. El tema inmanente es, sin embargo, el exilio, la configuración de una poesía peregrina, tal como lo son las dos culturas a las que pertenece y que configuran su perfil de poeta y de hombre. Mundos paralelos que su exilio ha unido, celebrando el inicio de una aventura extraña, una página, como decía, olvidada de nuestra historia, aglutinada a las que por razones varias figuran en la historia central, canónica. Porque Busuchano no solo vivió su exilio con dignidad y amor, sino que hizo todo lo posible para mejorar las condiciones de quienes, como él, llegaría algo más tarde a la capital madrileña con la esperanza de encontrar en España la paz y las felicidades perdidas en Rumanía. Madrid, su Madrid, fue cobijo para varias voces del exilio rumano en España y su instituto pasó muy rápidamente a ser centro de referencia cultural, pero no solo, de gente como Pinti la Oria, Alexandru Cioranescu, Aurel Rauza y otros nombres indebidamente olvidados de una historia particular de la cultura rumana en el exilio. Claro está que España no hubiera sido la misma para él sin la acogida benévola y el cariño que le fueron dedicados. En la correspondencia que mantuvo con Antonetta Boadisco y Ordaque, Busuchano deja constancia de una viva emoción al sentirse aceptado como amigo, a veces como hermano. La distancia física con la familia de origen, que se mencionaba antes, las heridas que su repentino aislamiento supone, son parcialmente subsanadas por la amistad que encuentra en Madrid. Cuenta su entusiasmo al recibir una invitación en un congreso de poesía en Segovia, por ejemplo, como se decía antes, y más tarde, en 1954, en Santiago de Compostela, donde tiene el placer de leer un poema de San Juan de la Cruz, traducido por él mismo. Una mención parecida debió vivirla cuando vio su propio nombre al lado de Cernuda, Jiménez y Lorca en un manual de literatura española escrito en francés. Su nombre aparece bajo la etiqueta que debió de encantarle, poeta español de origen rumano, un apodo que sin duda le emocionó mucho, porque atestiguaba que su trayectoria se había por fin cumplido. Su identidad se había derretido en la otra dimensión, repitiendo el recorrido de las lágrimas del poeta Garcilaso al querer fundirse con las aguas placenteras de los estanques que les dan regocijo a las ninfas. Me gustaría fijar esta imagen. Alexandru Busuchano mirando ese librito con conmoción. La sobrecarga emocional de un homenaje privado a su esfuerzo, a su historia. Su relación con España estaba ahí, atestada, así como el fruto de su inquietud, desembocada en piezas poéticas preciosas, olvidadas, pero tan ricas de vida. Podía luego citar
su audaz labor de historiador, el excéntrico estudio sobre Lucía Pagliari y Juan Valera, o sobre la historia de los dacios, como ejemplo de su extraordinaria propensión hacia una cultura universal, extensa, liberada de límites materiales, geográficos, políticos. Pero prefiero concluir mi breve relación con esa imagen de un poeta, de un hombre sobre todo, emocionado, mirando con asombro su nombre en una tal importante fila de ilustres colegas. Nunca mejor dicho, poeta español de origen rumano, que hoy he tenido el honor de homenajear con todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luca Cerulo, por bueno, pues este testimonio también muy humano, ¿no? de Usuchenu. Pues a veces nos fijamos en todos los logros, en todas las realizaciones y realmente a mí me está emocionando esa parte pues mucho más humana. Ese sentimiento que él debió vivir como exiliado. A mí me ha quedado una idea, ¿no? Entre otras muchas que se han expuesto, que es la de la memoria para propiciar la existencia. Y esa memoria, a través de, por ejemplo, de la palabra, de la proyección en la palabra, me viene también a la cabeza Juan Ramón Jiménez, que es otro ilustre exiliado, que precisamente nos hablaba de esto y que nos va a dar pie también a introducir a Raluca Chiortea. Decía Juan Ramón Jiménez que bueno, él se negaba a hablar el castellano de 1936, que en Argentina encuentra un castellano que es el de su infancia, ¿no? Que es volver a esa infancia y que es ese castellano que quiere volver a hablar, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la creación poética como una forma de existencia, cuando el exilio parece que borra a la persona pues de la tierra y lo desarraiga y lo hace desaparecer, ¿no? La palabra, que como digo, pues nos va a hablar precisamente Raluca Chiortea y bueno, voy a presentar a la siguiente ponente, que es intérprete de español e inglés, es profesor asistente de investigación en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad del Oeste de Timisoara, es doctora en estudios filológicos con mención doctora europea por la Universidad de Extremadura con la tesis Destinos intelectuales en el espacio español, el caso de los escritores Alexandru Busucenu, Pintila Oria y George Uscatescu. Es especialista en literatura de los siglos XIX y XX, en metodología de la traducción y equivalencias de la traducción y en más media, relaciones públicas y técnicas de redacción. Bueno, pues además de su magnífica tesis, que desde luego además es muy cercana, porque por familia yo soy en parte extremeño, con lo cual interesante también esta idea. Entre sus publicaciones yo destacaría artículos como La imagen del ángel caído de Vicente Alexandre, Alexandru Busucenu y Rafael Alberti, y el artículo ¿Existe un patrón común en la literatura del exilio rumano en España? La matriz estilística como fuente creadora compartida. Raluca nos va a hablar de Alejandro Busucenu en Casa entre palabras. Pues adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por el honor de estar en una presentación, aunque virtualmente, al lado de personas tan destacadas. Mi alocución de hoy se titula, porque le he cambiado un poco, y se titula Alexandru Busucenu en A casa entre palabras. Voy a empezar mi intervención con unos versos del poeta español Javier Egea, que en el soneto Poética escribía, y dice así: y me mantengo firme, gracias a ti, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. Fin de la cita. Y les propongo hacer un ejercicio de imaginación y sustituir el término poesía por el de palabra. Y puede que así podamos entender la dimensión del significado que la palabra tenía para Busucenu. Sin duda, el vocablo le confería al poeta la posibilidad de inscribirse mejor que cualquier otra cosa en lo que sería una de las categorías del exilio,
la de la identidad híbrida, que denotaría aquellas experiencias mediante las cuales el sujeto logra establecer mediaciones, enlaces y conexiones entre el mundo de la vida que envolvía su identidad en el pasado con el nuevo mundo de la vida presente. En esta condición, un papel fundamental lo tiene el lenguaje, dado que el exiliado, aunque no puede retornar a casa de forma geográfica, lo hace continua y constantemente mediante la palabra, que se convierte en soporte para el pensamiento. Y así como decía Eda Ducci, la palabra es síntesis y revelación de toda manifestación del yo. La literatura en y del exilio rastrea sus raíces en las fuentes culturales del país de origen, conformando pues un itinerario del texto que traspasa fronteras y construye un microcosmos de la creatividad, cuyos contornos son difusos. Podríamos afirmar que el exilio lingüístico pone en tela de juicio la misma idea de frontera, entendida como espacio definitorio de la identidad de un sujeto. El vaivén entre la lengua materna y la nueva lengua del país de adopción evidencia la continuación de la vivencia en el universo del país de origen. A veces, esta ida y vuelta entre los dos idiomas subraya que, aunque se escribe para un nuevo público, las referencias que se pueden rastrear en la literatura del exilio y en exilio son una radiografía interna del ser desterrado o no desterrado. El problema del exilio lingüístico, tal como observaba Obadodimo, consiste en ser muchas veces un exilio forzado del espacio lingüístico y semiótico y supone profundas implicaciones en cuanto a la producción y transmisión del conocimiento. En el caso de Bucio-Chanu, la palabra cumple justamente el papel de relación entre dos mundos semióticos. Por una parte, la poesía está escrita en español, como ya se ha dicho aquí varias veces, en sutilezas del español, como decía Vicente Alexander, o como resaltaba Cabaña, al afirmar que la poesía de Bucio-Chanu está escrita en la espontaneidad, en la naturalidad y en la fluidez de imágenes propios solo de los nativos. Por otra parte, está repleta de elementos que reclaman la rumanidad, que remiten sin más a la poesía popular rumana. En unas charlas que Bucio-Chanu tuvo con Pierre Jansouf, llega a configurar su idea sobre lo que es la poesía y afirma que para él la poesía es ante todo un ejercicio cuyo fin es conseguir un nuevo lenguaje, que la creación poética en sí es la creación de un nuevo lenguaje, y añade diciendo que en el devastado mundo de hoy los poetas pueden jugar el papel de los humanistas de antaño, que, más allá de fronteras y países, crearon un lenguaje nuevo para una nueva humanidad. Para recalcar esta idea, en su diario anota que la poesía no es un campo de la literatura, sino una forma de conocimiento. Por ende, Bucio-Chanu mismo nos ofrece las pautas para entender su poesía, en la cual se crea una transposición temática a la nueva realidad, al nuevo contexto sociohistórico del exiliado, e inscribe de esta forma el nuevo canto del destierro en el paradigma moderno. A veces de los versos del poeta resaltan la desilusión, la visión desgarradora que le ha conferido el exilio, pero lo constante en su poesía es la necesidad inmediata y necesaria de retornar en y con la palabra en a casa. Podríamos afirmar que este retorno en y con la palabra en a casa se cristaliza en diferentes formas de osmosis y pone de relieve que este continuo retorno en y con la palabra no solo borra los límites geográficos, sino que revela también la infinitud de mundos internos posibles. Alexandru Bucio-Chanu adoptan de las ideas del canto, del destierro, del folclore rumano los elementos de la naturaleza, que siguen cumpliendo las mismas funciones que en la poesía popular de destierro y parecen estar en perfecta comunión con el sujeto exiliado, creando el espacio favorable para el desvelar del deseo, para la inmersión en el mundo de la palabra, espejo desde dentro, para expresar, así como decía Alexandru Bucio-Chanu, lo que en mí no es necesariamente comunicable. Aunque uno de los elementos más importantes de la construcción de la poesía popular rumana es el bosque, que aparece en versos como escuché el rumor de los antiguos vientos entre yertos y agudos abetos, pero este elemento aparece con menos frecuencia. El ítem o digamos de nuevo el elemento que cumple el papel del bosque en la lírica del poeta de Bucio-Chanu es el elemento acuático y las isotopías semánticas que configuran el topos como ola, corriente, ribera, orilla, escollo, bahía.
La distribución gráfica, la alternancia de versos largos y cortos, los puntos suspensivos y palabras como horizonte, relámpago, bólido, destello, que tiene carga semántica positiva, alargan el verso y recrean el vaivén del agua. Y parece que con cada vaivén el poeta está cada vez más cerca del país tan deseado. Muy ligado a estos dos elementos es el pájaro y el vuelo, que en la poesía popular rumana representan las ayudas del hombre y siempre aparecen acompañadas de amor y con amor. Tal como se puede observar, por ejemplo, en este verso: cantos de pájaro han quedado suspendidos en el espacio. Otros elementos importantes que aparecen en el nuevo canto de Destior es la bruma, que en la poesía popular se le pide que se levante más rápido para que deje de envolver el esplendor de las cosas y la serenidad del hombre. Y aparecen versos como: y sentí en diamantes cayendo la escarcha de mis días y mis noches. En Alexandru Pușoiușanu la estación primordial es el invierno, que en la poesía popular rumana adornaba y enriquecía la casa, como en los versos: en tus jardines durmientes no crecían más que las flores de la nieve eterna, en mágicos ramajes centellantes, que muestra una visión estática que invita más al abandono de la palabra en el ardiente y constante deseo de retorno. Otro elemento importante en la poesía popular era la figura de la amada, al que extrañaba. La imagen del ser amado sigue presente en la nueva poesía. El omnipresente tú del continuo diálogo de Pușoiușanu con el país recrea la imagen de la amada de la poesía popular y además reitera la relación que se establece entre el país, visto como una fuerza femenina protectora, y la imagen de la amada, igualada, como en la poesía popular rumana, a las bellezas de la naturaleza, al cielo y las estrellas, como por ejemplo en: con tu cabellera desmelenada ondeando adelantabas en el aire tu soberbio cuerpo, o como si fueses no cuerpo humano, sino una imposible realidad en el cadente espejo de mis deseos. En su poética, una vez iniciado el proceso creativo, reitera unos patrones comunes que se pueden desdibujar en la creación poética, creándose de esta forma una trayectoria retórica o dejando una serie de huellas temáticas. Estos lugares comunes son el dor, deseos que me hicieron naufragar, o por ejemplo en frondosa sombra, sueño de mis raíces, el recuerdo, que aparece en versos como pliego oscuro del tiempo, gruta del olvido, o la esperanza, que aparece en espera amarga de milagros ausentes, o un mundo en mí nace y se pierde. La soledad, que aparece en versos como ciega el alma en ti se hunde, o en burbujas diminutas subía alegre el dolor. El país, que aparece en versos como inmensa sombra de los siglos, el destino, el exilio, que aparecen rota la vida, no hay camino de regreso, o la nostalgia o la melancolía, que aparece en llamar de fe una añoranza ya lejana, o figuras que yo amé y mis ojos perdieron. Hace unos instantes mencioné cómo la relación entre las palabras con carga semántica positiva y términos que remiten al agua crean a nivel visual la idea de vaivén, y que todo esto acerca al poeta al país tan deseado. Lo que quiere decir que Pușoiușanu, como buen conocedor de elementos pictóricos, transpuso en su poesía aquellos elementos que resaltaban la expresividad del texto. Por lo que podríamos afirmar que la poesía de Pușoiușanu se convierte en poesía visual. Uno de los elementos de este tipo de propuesta lírica es el uso del verso libre, que le permitía acomodar la longitud del verso al significado. Consecuencia de esta relación entre idea y línea versal es la longitud fluctuante, que incrementa la mímesis de la realidad, función que tradicionalmente le correspondía al significado de los términos, porque el verso, en tanto dimensión del plano de expresión, al volverse más largo, más breve, desarrolla valor simbólico, dado que así puede entrar en correspondencia con el contenido denotativo, puesto que entre la medida del verso y la idea se establece una relación. Otro recurso del que hace uso Pușoiușanu y que fomentan la visualidad de los textos es la función del blanco en los versos, que a veces aparece como blanco interversal y otras veces aparece en combinación con otros recursos de índole visual como el encabalgamiento. Y esto se puede observar en poemas como Afán, El libro abierto, Un hombre habla consigo, entre tantos otros.
Algunos de los elementos que hemos mencionado antes, precisamente aquellas categorías del exilio, aquellos lugares comunes como el dolor o la nostalgia, no son necesariamente exclusivos de Busuio Chanu, sino que se pueden rastrear en la escritura de otros exiliados rumanos, tal como se han mencionado antes George Euskatescu o Vinti Lejoria, que vivieron en España y escribieron en español. Por lo que se podría sugerir que entre todos estos se crea una especie de estética del exilio rumano al reactualizar lo que el filósofo rumano Lucian Blaga denominaba matriz estilística. La tesis de la matriz estilística de Blaga defiende la idea de que en lo inconsciente existen recursos lingüísticos y hermenéuticos desarrollados históricamente hacia el interior de una región, especialmente determinada, los cuales son capaces de osificarse en categorías. Para sus portadores, sea esta una comunidad, un pueblo, un individuo, estas categorías simbólicas implican un acceso metafórico a los misterios latentes del mundo, ya desde un nivel prereflexivo. Para el filósofo, esta es la manera de autocomprensión de lo rumano. Como ya hemos visto, en las producciones rumanas del exilio nunca pueden los poetas deshacerse del pasado estilístico, no en términos reales sino autoimpuestos. Es decir, no es preciso definir la idea de la matriz estilística de Blaga para abordar estos fenómenos, sino que es suficiente con mostrar que el pueblo rumano se autocomprende así y queda extraordinariamente evidenciado en sus diferentes formas de vivir y producir en el exilio. Todos parecen asumir en lo más profundo de sus convicciones literarias e identitarias personales el estar en posesión de una matriz estilística, de un reservorio simbólico propio y único inherente a su pueblo, que se les impone en su forma de percibir y darle sentido al exilio, al mundo y a sus vidas personales. Como conclusión, podríamos afirmar que la poesía de Busuio Chanu es una lírica desgarrada, desilusionada y hasta llena de amargura, escrita para aquellos que no lo pueden leer, pero lo pueden entender porque tienen acceso, tal como lo apuntaba su amigo Oreas Tamatu, cuando decía que su poesía puede que no les resuene, no les haga eco a los españoles, y es ese algo definitorio que pertenece a lo rumano y subyacente de lo rumano. En la palabra, ha encontrado Busuio Chanu la mejor forma de refugio si se ha encontrado en a casa. Y para terminar voy a leer un poema, que tenía pensado dos, pero voy a leer al final un poema, que es el libro abierto, y en la cual se puede destacar la función que Busuio Chanu le confería a la palabra. Y voy a leer. El libro abierto. En aquel tiempo, el fruto de soñar sin noches hacía las mañanas y sus alas. Ardía mi estrella, mi suerte gravitaba y un oráculo había en cada signo, en cada piedra. De tanto albor en ojos abiertos se oscurecía la cima de los días. Lo escuchaba todo, todo hablaba. Y en silencio cada cosa nacía en su palabra. Ya no estaba en ninguna parte. Unos se habían ido. Ya llenaban otros el hueco que dejamos en la sombra. Daba el corazón la medianoche, y lo sabía. Iba a llegar demasiado tarde. Pero yo no hablaba para otros o vosotros. Qué lejos la palabra del oído. Yo solo andaba solo en mi camino, y el tiempo, de la mano con vosotros y conmigo. Algunos aman las volutas alas, la nube guerreando con la rosa y el azul del viento. Andar me basta. Mi palabra es mi vida, y todo es exacto aquí. Yo y vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raluca Chiortea. Bueno, desde luego hay muchísimas ideas también interesantísimas y muy sugerentes. Yo me quedaría lógicamente con lo que se ha venido, subyace en toda la intervención, que es esa ligazón con Rumanía, de la que no se puede desligar de alguna manera y está siempre presente. Ahora bien, una de las cosas que me sorprende mucho de Busuio Chanu es que
presencia en España. Se ha dicho como precisamente es un poeta español de origen rumano, hace que no haya una presencia pasiva, no haya una presencia en la que realmente sencillamente es un intermediario entre culturas o es una persona que está en España pero sigue muy ligada a Rumanía. También hay un hecho seminal, vamos a decir, que es una palabra que por cierto él utiliza en sus poemas, puesto que utiliza muchos cultismos o muchas palabras que precisamente me recuerdan precisamente a Juan Ramón Jiménez, que decía que se deleitaba con utilizar palabras pues un poco más extrañas, ¿no? Decía Juan Ramón Jiménez, Waldo en vez de amarillo o estío en vez de verano. Y bueno, pues Busucenu va a utilizar muchos cultismos y además va a acuñar neologismos que yo desde luego no he acabado de encontrar en ningún otro texto literario español. Por ejemplo, cultismos o esas palabras un poco extrañas, pues son por ejemplo espejeando, odorante, que es, bueno, es un poco más habitual, pero tampoco es excesivamente habitual, marchitez, gracia fulguria, fulguria, por ejemplo, claror, errabundo zozobrante navío, me parece ese errabundo pues también una palabra muy poética, pero tampoco tan utilizada. Una palabra que no utiliza, yo creo que prácticamente nadie, fosco, es decir, como... Errabundo, si me permites, errabundo, tiempo errabundo, ¿no? Cuán lejos ahora y cuán cerca, en este poema, sí. Sí, no sé si vas a... Las sirvientes... Eso es, por ejemplo, hay otras palabras como pesante, vagante, gemebunda, voraginoso o voraginosa, bueno, pues róseo, hay ese cultismo de cómo en vez de rosáceo utiliza róseo, pero interesantísimo, cómo también acuña neologismos, como un poco en la línea del propio Juan Ramón o en la línea del propio Vicente Alexandre, ¿no? Por ejemplo, gravitante, verdeante, que nos recuerda mucho al verde venteante de Juan Ramón Jiménez, huracaneando, que nos recuerda al auroreando o fogateando también de Juan Ramón, valerizando, cuando estaba investigando sobre Valera, huyente, que utiliza en varias ocasiones, en al menos 2 ocasiones, entreclaror, que nos recuerda al entreciclo de Vicente Alexandre, o insabido, que también es una de los prefijos in que a veces utiliza Vicente Alexandre cuando, por ejemplo, dice ingrave o inmarchito. Es decir, lo que hace grande a esta figura es que tiene tantísimas vertientes que además llega incluso a como digo, acuñar nuevos términos, con lo cual ya no es solamente un rumano que escribe en español, que se puede apropiar del español y aprender bien el español, es que llega incluso a crear español, y eso es lo que quizá decía antes de Raluca Chortea, del nuevo lenguaje, ¿no? Ya no solamente una cuestión espiritual, sino realmente práctica, realmente tangible con esos nuevos términos. Ahí está la grandeza de Busucenu y bueno, no me quisiera alargar más, sencillamente dar las gracias a todos los ponentes, expresarles de nuevo pues, bueno, pues mi felicidad por poder hablar con ellos, por poder verles, por poder escucharles, y bueno, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos por esta sesión, esta mesa redonda. Gracias, Jorge. Acaba aquí la mesa redonda en línea Alexandru Busucenu entre Rumanía y España. I prezzi non sono alti e comunque come io penso che el segundo encuentro que organizamos a lo largo de 2021 en el marco de en línea, y cuando la situación sanitaria lo permita en nuestra sede. Nada más, el Instituto Cultural Rumano de Madrid agradece a nuestros invitados de hoy, Raluca Ciortea desde
Montevideo, Uruguay, Irina Dogaru desde Bucarest, Rumanía, Luca Cerullo desde Nápoles, Italia, y Jorge Martín Quintana, que está aquí con nosotros en Madrid. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Ha sido un placer. Encantada.